Andrea, he tenido una disquisición personal, ¿Por qué? Cuénteme. porque es que yo creo que este reportaje que vamos a hacer a continuación, de la mano de Vanessa, Ujú. no deberíamos presentarlo con la cortina que identifica Sigue la W. Entonces, con una canción. Pero por supuesto, Claro. Ups, ahí sí dije que... no, ¿sabe que Baby one no? more ¿Cuál? time. No, tampoco, 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 tampoco. Hay una vieja, muy vieja canción de Britney Spears. Bueno, creo que pertenece a esos discos que ustedes recuerdan y que están en este momento trayéndonos a la memoria, Sí. que fue tal vez la que mejor logró en su momento representar los dilemas de una estrella. Y, y finalmente yo creo que termina convirtiéndose en una realidad para una joven que en su momento lo tuvo todo, 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 la fama, el reconocimiento, el Ah, dinero, la riqueza, y luego se pegó un estrellón durísimo con la realidad. Esa sí. canción hablaba de una mujer que se llamaba Lucky, algo Ay, así como sí, afortunada, claro. y era Y el Lucky, video es muy bueno. ella era muy lucky, ella Ujú. tenía mucha suerte, y sin embargo lo que le pasó y lo que aún hoy está viviendo demuestra que no era tan afortunada. This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up, knock, knock, knock on the door. It's time for makeup, perfect smile. It's you they're all waiting for. There goes. Isn't she lovely? This Hollywood girl. And they say she's all lucky. Ella es afortunada, ella es una estrella, y a pesar de todo llora y llora y llora en su soledad todas las noches. Pensando. Todas las noches. Eso es lo que dice la letra de esta canción. Y con eso, con ese mensaje quiero saludar a Samantha Stark. Porque, Vanessa, háblenos de este documental, Framing Britney, que se ha convertido en un éxito global, además con el sello del New York Times. ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, Juan Pablo, le voy a hacer un resumen pequeño como para no dañarle el documental a las personas que lo quieran ver, pero Framing Britney habla sobre la historia de su carrera como artista de Britney Spears, cómo empieza, cómo le empezaron a ver los medios, cómo le afectó el que la empezaran a perseguir los paparazzis, e incluso habla de un tema muy importante que hasta hoy es muy, muy, muy importante, y es cómo el papá de ella, que es Jamie Spears, se volvió su tutor legal luego que ella tuviera crisis de depresiones muy fuertes, y hasta el día de hoy sigue siendo su tutor legal. Por lo tanto, él sigue siendo el encargado de toda su fortuna y de su carrera profesional. Y hasta el momento ella no ha podido recuperar eso. Y lo que también muestran es cómo se ha vuelto de importante el movimiento Free Britney, que ellos lo que quieren es que Britney pueda volver a ser pues capaz de manejar todas sus cosas. Samantha, welcome to W Radio. Thank you. Samantha, Hi. Samantha Stark es la directora de este Framing Britney Spears, y yo quiero comenzar preguntándole por esa canción que estábamos escuchando. Al final de cuentas, terminó siendo una canción que anticipó su futuro y su realidad, esa de Lucky. Samantha, I don't know if you are if you know the lyrics of the song we played before, Lucky, because it sounds like a song that anticipated what was going to happen with Britney Spears and all the drama in her life. Do you think that she anticipated what was going to happen in her life? I think from listening to so many interviews with her and watching so much archival footage of her throughout the years, from very early on, she kept saying that she wanted to have kids and have a family and be a singer on the side. It wasn't her first priority. And so I think very early on, she was really isolated from people. And it seemed like her dream of having a family and being kind of regular was maybe a little unattainable for her. Pues nos dice que después de ver muchas entrevistas, después de ver
muchos reportajes que le hicieron a lo largo de su carrera y sobre todo cuando estaba muy joven, ella desde el comienzo decía que ella soñaba era con tener hijos, con construir una familia y ser una cantante, pero que la música fuera algo como a un lado, no lo principal en su vida. Y sin embargo, ese sueño pues fue lo que no logró alcanzar. Vanessa. Sí, Juan Pablo, a mí me gustaría saber qué piensa ella de cómo manejar en los medios su carrera, porque ahí muestran en el documental cómo le hacían preguntas un poco misóginas, como tratándose por ser ella mujer, siendo una época en la que lo que importaba eran las boy bands y no tanto una mujer que quisiera ser exitosa. Do you think that part of the things that happened to Britney Spears is because of the media? Media were misogynistic with her, and so they treated her differently of how they treated other artists, and that's what finally led her to, well, to that kind of life she had to live. Absolutely. I think the media was so mean-spirited toward her and also would ask her a lot of misogynistic questions like, are you a virgin? Or, you know, would comment on her breasts, and I think, and you know, call her a slut and being shameful toward her. And I think that colored all of our perceptions of who she was and maybe made it more likely for us to see her as someone who needed to be controlled. Pues nos dice que sí, que los medios tienen una responsabilidad sobre lo que pasó. En muchas ocasiones la trataban de manera con misoginia. Por ejemplo, le hacían preguntas del tipo, ¿eres una virgen? O le preguntaban sobre el tamaño de sus senos. Y dice, e incluso hasta la trataban como si fuera una prostituta, hablaban de ella como si fuera una prostituta. Entonces nos dice ella que sin duda los medios de comunicación tuvieron alguna responsabilidad en ese trato que le dieron a ella, que no fue el mejor. Juan Pablo, volviendo al tema de la canción, ella escribió esa letra diciendo que ella es tan absurda, es una estrella, pero llora y llora en su corazón solitario pensando. ¿Es tan fuerte o fue tan fuerte la depresión y las crisis en las que cayó Britney? ¿Alguna vez ella intentó tratarse esa depresión y cómo hacía después para salir al escenario, para salir ante las cámaras sin demostrar o reflejar lo que estaba viviendo al interior de su corazón? Samantha, let's talk about the contrast in life of Britney Spears because well, she was a star. She had to appear in interviews on TV, and at the same time, she was very depressed. She tried to manage this depression. At the same time, she was going to TV shows and attending interviews. Or how was that fight inside herself when she was living this hell of life? Yeah, you know, it's really hard to say because we don't know what Britney's medical diagnosis is. You know, we don't even know if Britney has been diagnosed with a mental health issue or a mental illness. But it does appear from watching videos and archival footage that, you know, she was trying to rebel against people putting her in a certain box. And it does appear that there was a lot of people around her all the time, you know, paparazzi standing in her way so she couldn't do what she wanted to do. And her mother did say in her book that she thinks she was suffering from postpartum depression after having babies. So imagine all these people taking pictures of you at the same time as you're having postpartum depression. Pues mire, nos dice Paola que no es imposible saber. ¿Por qué? Porque no se sabe, no se conocen los registros médicos. Entonces no se sabe si hubo algún diagnóstico sobre algún problema mental que haya tenido que enfrentar. Sin embargo, nos dice ella, viendo una cantidad gigante de videos, de archivos, pues efectivamente se encuentra uno con una realidad muy difícil porque, por ejemplo, los medios de comunicación la encasillaban a ella y entonces esperaban de ella algo de lo cual no se podía salir. Era perseguida constantemente por los paparazzis y entonces le tocaba llevar una vida de persecución constante. Y incluso recuerda que en el libro que escribió la mamá de Britney Spears habla de que a Britney le tocó vivir una depresión posparto muy grave. Entonces,
Nos dice Samantha, imagínese usted vivir una depresión posparto en donde están los medios persiguiéndola, en donde usted está siendo perseguida por las cámaras, no debe ser nada fácil. Vanessa. Sí, Juan Pablo, yo quisiera saber si, ya entrando más en el tema del tutor legal, que es el padre de Britney, si ellos piensan que este documental va a servir de algo de pronto para ejercer presión para que Britney pueda volver a recuperar el control de sus cosas, de su trabajo y de su fortuna. Now let's talk about the legal problem, the legal issues that Britney is still living, and the legal battle with her father. Do you think that your documentary will help this legal problem to advance and get finally a Britney that is free? You know, it's really hard to say. Britney's been trapped in this legal arrangement for the past 13 years, where Britney is deemed incapable of making decisions in her own best interest. So right now, she cannot control her money. She can't enter into a business deal, sign checks. She also can't control her medical care or where she lives or who her doctors are. And that has happened for so long in this system that it seems like there's not a clear path legally for her to get out of it. So I think something huge would have to happen to make it so that she gets out of this quickly. Pues mire, Vanessa, ya son 13 años desde que se inició esta batalla legal de Britney Spears contra su padre, que ha sido además una situación muy difícil porque literalmente ella está maniatada. No puede hacer nada, no puede firmar un contrato, no puede manejar su propio dinero, no puede determinar qué médico la trata, no puede decidir dónde vive ni quién la va a cuidar. Y el problema es que, a pesar del documental, nos dice ella, tendría que ocurrir algo muy importante para que esto pudiera cambiar. Y por el momento, según lo que ella ve, no es claro que Britney pueda prontamente recuperar el control de su vida. Yo quisiera preguntarle a Samantha sobre las otras personas que aparecen en el documental, porque en el documental aparece Sarah Jessica Parker o aparece Justin Timberlake, que recordemos fue novio de Britney Spears. Cuando ella habló con estas estrellas sobre la situación de Britney, ella sintió que existe tal vez como una especie de sentimiento de culpa dentro del mismo mundo de Hollywood por la presión que se ejerció sobre Britney Spears. Samantha, on your documentary, we can see Sarah Jessica Parker or Justin Timberlake. They all speak about their experience with Britney and how they think about it years and years after. But nowadays, do you think that they feel that somehow all the pressure that Hollywood does over the artist, and particularly Britney, was the main reason why she lost her mind? People look at the footage that we put together and realize how misogynistically she was treated, how it was okay to treat her as if she's not a human, and that nobody, you know, there wasn't a big uproar about it. Now we look at that and think, oh my gosh, how did that happen? You know, if an old man was asking a teenager if she's a virgin, we would cancel him. You know, there would be a big uproar. But now, so I think people are looking back and realizing how poorly she was treated, and it really puts new things into perspective on maybe why she was acting the way that we saw her act. Pues nos dice, mire, es que el problema es que en ese momento no nos dábamos cuenta, no éramos capaces de darnos cuenta de lo que estaba pasando, y por eso es hoy cuando se ve la realidad de Britney Spears con la perspectiva del tiempo, nos decimos, oh por Dios, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudieron tratar de esta manera a una persona, de una manera tan misogínica? ¿Cómo un viejo presentador podía preguntarle, oye, tú eres una virgen, si tú eres virgen? Todo eso, con el lente del tiempo, pues por ejemplo nos habría llevado a cancelar a ese señor, a que ese hombre hubiera sido completamente censurado. Pero en aquel entonces era imposible
que los que la rodeaban y que el público se diera cuenta de todo el daño que se le estaba haciendo a Britney Spears. Juan Pablo, ella mencionaba también ahora que la depresión de Britney fue después de haber tenido a sus hijos. Yo quiero saber, y pues en ese momento conocimos que ella cayó en distintas adicciones, que se rapó el pelo, que fue arrestada por conductas indebidas en varias oportunidades. Yo quiero saber en ese momento entonces cómo fue la relación con sus hijos y ahora ellos qué piensan de todo lo que está viviendo Britney y además con quién viven, quién los tiene. Samantha, can you tell us something about the relationship between Britney and her sons? Is it a good relationship? How is it working right now? You know, from everything I've heard, Brittany is a wonderful mom. I heard a story that she dug in her backyard a gigantic hole to put a trampoline on top of so her kids could jump on it without hurting themselves. And that she's, you know, she has always said that having kids is her biggest goal in life. And we've heard a lot of people, you know, a lot of people are assuming that there's possibly she has not fought this legal conservatorship arrangement because she could be thinking that it's a way to see her kids. You know, she had lost custody before this happened, and a few weeks after entering into the conservatorship, she was able to see her children again. So a lot of people think her role as a mother is a big reason that this has been happening. Bueno, pues nos dice que de lo que ella ha logrado conseguir como información, Britney es una madre maravillosa. Nos cuenta que, de hecho, organizó un lugar muy seguro para poder instalar un trampolín en la parte de atrás de la casa de ella para que sus hijos no tuvieran ningún riesgo. Ahora, el problema fue lo de la custodia y nos dice, el tema de la custodia sí fue un problema al punto que ella pues sufrió bastante y es lo que se sabe en el momento en el que tuvo que separarse de sus hijos cuando tuvo que entrar a tratamiento. Pero nos dice que ella cumple el sueño de ser una mamá y ella se quiso dedicar a ser mamá. El documental se llama Framing Britney Spears y habla de eso, de todos los problemas de una joven, una jovencita que cuando era muy joven, cuando hacía apenas estas canciones que no olvidamos, empezó a ser perseguida por todos y se convirtió en un objeto más que en un humano y convertida en un objeto, perdió la cabeza. Samantha, thank you very much for your time and for being here on W Radio. Thank you. Bye bye. Bye, thank you. Framing Britney Spears, ya volvemos, sigue la W.